que muchas veces hemos capitalizado, pero también de la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Sobre todo yo creo que hasta desde COVID, ¿no? Hicimos las cosas totalmente distintas y muchas cosas fue inclusive para bien. Y definitivamente quien estuvo detrás de todo esto fue la transformación digital, ¿no? Eso fue lo que permitió apalancar el grueso de las grandes iniciativas que hemos venido desarrollando. Pero la transformación digital, a fin de cuentas, ¿de qué estábamos hablando? De digital, de los dígitos, los números, o sea, los datos, esos ceros y esos unos, ¿no? Con ese crecimiento también pues es importante manejar como que la responsabilidad que conlleva eso. Estamos hablando y hemos visto grandes saltos prácticamente cuánticos, estamos hablando de las cosas que podemos hacer. Para mí esta es una imagen muy reveladora, es una imagen de The Economist de mayo. Yo me acuerdo cuando me llegó esta publicación a la oficina, para mí cambió todo. En ese entonces yo estaba haciendo un proyecto, una consultoría para un diario y también para un banco. Y nos hablaba de que, oye, ¿sabes qué? Ya, en este momento, eso es mayo de 2017, el oro, que era lo más valioso en los años 1800, de repente ya no. Ahora lo más importante es el petróleo, el oro negro. Pero ya tenemos un nuevo oro negro. Ese nuevo oro negro son los datos y nuevo es un decir, ¿no? Porque ya estamos hablando aquí 8 años. Para mí esta imagen fue muy reveladora, inclusive hasta cambio de carrera. O sea, empecé a hacer llamadas y más o menos a los 15 días yo ya estaba trabajando en una fintech porque me di cuenta que no estaba, ahí como dicen acá en Colombia, estaba en el lugar equivocado. Definitivamente tenía que estar y tenía que perseguir el dinero y el dinero no estaba donde yo quería estar, ¿no? Pero también, como dice ahí la imagen, oye, están hablando de regular esos grandes negocios de Internet, ¿no? Entonces hay un espacio también de oportunidad, pero también de regulación y de cumplimiento. Y sí, evidentemente hay una explosión de datos, ¿no? Pero la data es cómo es creada, cómo es almacenada, y ya todo el mundo comparte, ¿no? Y puede ser un escenario inclusive hasta como que caótico, esa explosión de datos es caótico. Un estudio de 2020 hablaba de que para el 2025 se iban a generar 160 zettabytes, no sé ni cuánto es, muchísimo, de datos en un año. Y ahorita estamos en el 2025 y ya se han producido 180 y vamos en junio. O sea, la cantidad de datos que se está generando es exagerada y también son múltiples, ¿no? Estamos hablando, y solamente en el ámbito de, digamos, de una compañía, ¿no? Los datos de mis proveedores, por ejemplo, lo que nos den los equipos de Atlas, por ejemplo, los documentos, registros y grabaciones, la información corporativa que tenemos, datos estructurados, no estructurados, y después está esta ventana de los datos públicos que también da para muchas cosas, ¿no? Ya estamos hablando de los gobiernos, están con OpenGov, ya muchos de los gobiernos ya están compartiendo esas fuentes de datos, y sí, suena muy bonito, es una oportunidad, pero también nos ofrece un panorama fragmentado y muy confuso, donde también, si bien sabemos que hay noticias buenas, los datos son como dinero, entonces yo estoy sentado muy probablemente en una mina de oro, pues cómo la exploto, cómo la trabajo y también cómo no solamente la monetizo, pero cómo cumplo el buen tratamiento de esos datos, ¿no? Y vienen aspectos de que, oye, es que no solamente se trata de explotar los datos y sacar jugo, sino que tienes que ver la privacidad, temas de encripción, la gobernanza, los registros, leyes de protección de datos, auditoría. Entonces, ahí también estamos hablando que ese crecimiento también muy rápido, también trae unas responsabilidades muy importantes. Y en una cita de Satya Nadella, él es el CEO de Microsoft, a final de cuentas, esos avances tecnológicos y esos habilitadores tecnológicos y esos datos, nos habla que las empresas, los usuarios, las organizaciones en general, van a adoptar la tecnología si pueden confiar en ella, ¿vale? Y si estamos hablando que prácticamente el motor de esa transformación digital, por debajo están los datos, entonces es si un cliente puede confiar en ti, tu plataforma, tu producto, tu servicio, si puede confiar en él, ¿no? A diferencia de cuando se manufacturaba un carro, bueno, pues ok, voy a comprar un carro y necesito confiar en el carro y ojalá no me mate conduciendo el carro. Pues nosotros estamos en el mundo de los servicios financieros, es el commodity por excelencia. Es que a fin de cuentas las definiciones de dinero es inmutable, intangible, pues se supone que un billete de 1000 y otro billete de 1000 son exactamente iguales, es un commodity, pero estamos haciendo mucho y muchos servicios para darle un tratamiento a un commodity. Entonces,
esa confianza es la base de todo, sobre todo aquí en el tema del análisis de esos datos. Entonces estamos hablando de a nivel de crédito, lo que se hablaba, por ejemplo, en la conversación de Atlas con Ricardo Reyes. O sea, la confianza para que te den un crédito. Es la confianza para que tu usuario utilice tu plataforma sobre otra plataforma. Porque a fin de cuentas, si vamos a tener un crédito no sé, de 50 millones, pues se supone que son los mismos 50 millones si te lo prestas tú o se lo prestas tú. Son los mismos 50 millones. ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿No? Entonces, ahí es como que la invitación. A fin de cuentas, es un tema de confianza. Pero entonces, si es un tema de confianza, si es un tema de datos, a fin de cuentas es esa transformación digital y esos cambios cuánticos, se trata de cómo nosotros verdaderamente manejamos esos datos, ¿no? Y aquí viene una parte aburrida de la charla, la verdad, que es, oye, ¿cómo se gestionan esos datos, los riesgos de cumplimiento, ¿no? Constantemente los organismos regulatorios hacen actualizaciones, ¿no? Encuestas, por ejemplo, de aquí de Thomson Reuters, de diferentes fuentes, oye, más del 50% de las organizaciones afirman que los riesgos de TI, ciberseguridad, son el mayor de todos los riesgos, ¿no? Y por ejemplo, se me dice, oye, ¿cuál es tu mayor temor, tu mayor preocupación? En la mayoría de los casos, el número uno es identificar y evaluar los riesgos, eso es lo que más me... Y ni siquiera estamos hablando solamente de empresas del sector financiero, o sea, empresas en general. Y bueno, yo sé que en este entorno no necesariamente las personas que estamos acá estamos en el mundo del crédito, entiendo que es no bancario, más bien el sector real, productivo, pero a fin de cuentas, las leyes de protección de datos son para todos, ¿no? Entonces, uno sentiría como que, ay, no, perfecto, no soy un banco, no estoy muy regulado en ciertos aspectos, pero todos estamos regulados en materia de datos. De esa no nos salvamos nadie. Entonces, hay un tema de awareness que tenemos que generar. ¿Y cómo hacemos eso? No solamente desde el punto de cumplimiento, sino que, oye, hay un riesgo, pero también una recompensa, como les dije al principio, ¿no? Generando mecanismos de protección y gobernanza de esa información, ¿no? Entonces, elementos de conocer tus datos. Ahorita en las charlas anteriores hablamos mucho del conocer al cliente, ¿no? Inclusive, como les voy a contar, hay ciertas propuestas de datos alternativos que no se trata solamente de conocer al cliente, sino entender al cliente. Que tú tengas evidentemente que protegerlo y que generes mecanismos de gobierno de tus datos independientemente de dónde viva. Porque además, evidentemente, ya todo está en la nube, pero tú tienes que asegurarte, por ejemplo, en el caso que nos contaban de Smurfit, hoy tenemos una operación transnacional en quién sabe cuántos países, independientemente de dónde vive tu data, tú debes de tener estos aspectos de conocerla, protegerla y gobernarla. Pero entonces, aquí ya se quita, volvemos a la parte divertida. Pero es que sí hay un tema de cumplimiento, pero también hay una gran potencial de nosotros poner estas prácticas de gobernanza que nos va a permitir desbloquear capacidades institucionales. Hay una recompensa muy grande. Yo sé que a veces uno es engorroso y tengo conversaciones con diferentes personas de que, ay, es que el cumplimiento de todo eso, sí, hay que hacerlo. Hay mecanismos que cada vez están al alcance de las manos. No solamente los grandes bancos o conglomerados pueden tener tecnología para administrar esa data, pero además si lo hacen bien, van a poder hacer cosas supremamente interesantes. Les va a dar puntos de partida, por ejemplo, a tener unas arquitecturas de microservicios, por ejemplo. Ustedes han escuchado de hablar de las APIs, ya prácticamente es la forma como de comunicación universal, por así decirlo, de hablar en sistemas. Si tienes una buena gobernanza de datos, vas a poder tener una arquitectura de microservicios que verdaderamente se hable e interopere con otras plataformas. Van a tener acceso, por ejemplo, a Open Data. Y con Open Data, bueno, pues aquí estamos hablando tanto de consumir, utilizar, monetizar, e inclusive exponer datos. Lo que nos comentaba, por ejemplo, ahorita Ricardo de los ecosistemas. La capacidad que podemos nosotros de nutrir a un sistema, a un ecosistema, y nosotros nutrirnos de él. Poder tener acceso a plataformas middleware. Antes uno quería hacer alguna automatización, alguna cambio tecnológico importante en la compañía, tenía que ser, traemos un consultor, la empresa, y le compro un proveedor. Ahorita ya hay plataformas middleware que son como una capa superficial donde con microservicios, estructuras amplificadas y con una buena gobernanza de datos, conecta servicios en un marketplace. Antes uno tenía que hacer una licitación para ver cuál, lo conectas, lo pruebas, que inclusive nos lleva a situaciones más interesantes, ecosistemas de tecnología abierta.
Por aquí alguien habló en una de las charlas, me parece que era Juan Carlos, sobre, oye, pues con las cooperativas, ¿no? El entorno, cómo se comunican la información de esas cooperativas. Yo les puedo decir que hay mejores prácticas donde ya las cooperativas ya no compran core bancarios. Los core bancarios, ojalá no haya ningún proveedor de core bancario acá, porque me voy a odiar. Yo jamás pensaría en este momento de la vida en comprar un core bancario, porque hay soluciones de código abierto de cores financieros. Cuando alguien, no te pasa que te tiene que endeudar $3 millones solamente para comprar el core financiero. Hoy por hoy, ya está libre. Y se cobra como si fuera un software as a service, solamente por el peaje, por los datos que uso. Como si tuvieras un teléfono y le descargas apps. Y esas apps que descargan puede ser, ay, voy a descargar el app, mi módulo de crédito, mi módulo de cobranzas, mi módulo, y así se descargan las soluciones. De verdad, como si fueran unas apps. Y aquí muchas infraestructuras públicas. No sé, han escuchado las arquitecturas públicas, cada vez están más auge el hecho de que así como hay código abierto, hay muchas soluciones que tú puedes acceder, no solamente por el tema de cosas, sino que hay mejores prácticas que ya están puestas. En alguna de las charlas también se decía, es que a veces es medio complicado como que ajustar tu propuesta de valor con lo que necesito y encontrar el proveedor adecuado. Pero muchas veces nosotros tenemos ciertos sesgos y hay ciertas prácticas que ya están incluidas en algunas de las soluciones. Lo que se me viene una cita que creo que se le atribuye a Henry Ford, donde, oye, pues construiste un auto y ¿cómo lo hiciste? ¿Recibiste mucho feedback de tus usuarios? Y me decían, no, es que si le hubiera preguntado yo a mis usuarios, me hubieran pedido caballos más rápidos, ¿no? Entonces a veces como que, no, ¿cuál es el requerimiento del cliente? ¿Por qué no vas y compras y con una buena estrategia de arquitectura de datos y arquitectura de microservicios tengas la capacidad de tú acceder mejores prácticas que ya existen en el mundo, ¿no? Evidentemente, se ha venido hablando también de AI. A fin de cuentas, la AI es, pues, modelos, diferentes maneras de visualizar datos, de obtener datos y modelos estadísticos más sofisticados. Entonces, si queremos verdaderamente hacer cosas interesantes con inteligencia artificial, también estamos hablando ahí, porque esos modelos alguien los tiene que entrenar, ¿no? Entonces, una arquitectura de esa naturaleza te puede ayudar también a enriquecer tu estrategia de AI. También se está poniendo muy de moda lo del tema de las finanzas embebidas. Y yo estoy de acuerdo. Yo creo, ahorita, sobre todo en este segmento, en los últimos 6 meses he hablado con 3 compañías del sector real que se quieren volver fintechs y lo van a lograr. Porque en este momento el futuro es fintech. A fin de cuentas, si hay una transacción financiera monetaria que todos los negocios dependen de eso, hay un espacio para hacer fintech. Y si además tú haces tu operación de crédito, ya das crédito, con una serie de habilitadores tecnológicos estás con unas capacidades para volverte verdaderamente una fintech, ¿no? Entonces, este es como que la apertura que a veces le queremos ofrecer a las personas de hoy. No solamente se trata de hacer la tarea del cumplimiento de los datos y la arquitectura de microservicios y la arquitectura tecnológica, porque toca hacerlo, sino porque hay unas recompensas supremamente importantes. Y me voy a detener un poquito en este punto de Open Data, precisamente con aspectos que ya se hablaron acá. Oye, Fernando nos decía, es que imagínate, es más del 50% de aquí están pymes, somos informales. Sí, en Colombia es 6 millones de pymes, la mayoría están desatendidas, ¿no? Hay una brecha de financiación gigantesca, de 5.8 billones de dólares me parece que es. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para cubrir eso? Y si nosotros como entidades financieras o entidades a lo mejor no somos financieras, a fin de cuentas dependemos, como se ha hablado mucho, de los datos. Yo necesito datos para tomar decisiones. Y ahí es donde vienen conversaciones que muy seguramente y muy frecuentemente han venido cada vez más escuchando sobre los datos alternativos. Y a fin de cuentas, ¿qué es un dato alternativo? Pues alternativo suena como, es no convencional, ¿no? Pero también suena como que eso es como la medicina alternativa, ¿no? Como que es doctor pero no es doctor. O hasta cuándo es alternativa, ¿no? Yo les puedo decir que mucha de la información hoy tradicional, convencional, hace 10 años no lo era. Entonces eventualmente lo alternativo se vuelve lo convencional. Pero aquí también es una invitación de ver un poquito más en el espectro. En las charlas de hoy hablamos un poquito de, pues,
el hábito de pago, supremamente importante. Comportamiento de pago que nos decía Ricardo. O sea, tenemos maneras de ver, oye, la persona verdaderamente ha pagado cuando ha tenido la oportunidad, cuando ha tenido un crédito, ¿lo ha hecho? Hablamos también de, hey, la capacidad de pago, ¿tiene o no tiene? Hubo discusiones de que con estados financieros, sin estados financieros, ¿cómo lo haces para saber si tienes las transacciones, ¿no? Pues si estás en lo informal, ahí se empieza a poner complicada la cosa, ¿no? Pero bueno, también ha habido muchos ejercicios, sobre todo el Open Banking, y ahorita el Open Finance, por ejemplo, ya con las billeteras, nos puede dar unas nociones muy importantes. No tienen idea la capacidad, más bien, lo que han mejorado los estimadores de ingreso utilizando fuentes, por ejemplo, de lo que ya ha reportado INEGI y DaviPlata. No necesariamente son créditos lo que dan, pero puedes tener una muy buena manera de estimar los ingresos, la operación económica de una persona con esas billeteras que dejaron de ser billeteras y se volvieron medios de pago, ¿no? Habilidad de pago, sobre todo en crédito comercial productivo, porque no solamente se trata de que si has pagado en el pasado y si hoy tienes el dinero, probablemente hoy no tengas el dinero, pero para eso necesitas un crédito. Entonces, la capacidad que tú tengas de decir, mira, sabes que este personaje, este empresario, este microemprendedor, tiene ciertas capacidades y puede generar dinero. Si tú le vas a dar 1.000.000 de pesos, te lo puede convertir en 3, ¿no? Y finalmente, la voluntad de pago. La voluntad de pago es un término un poquito más etéreo, más complicado, hasta como gaseoso. No he hablado con una sola persona que esté en el mundo del crédito que me diga que no es importante la voluntad de pago. Y esto en los escenarios en los que me invitan siempre repito, a lo mejor hasta si ya han estado en alguna de mis charlas va a sonar muy trillado, pero es que todo el mundo dice, no, sí, Rodrigo, la voluntad de pago es importantísima. Hay muchos, a JP Morgan se le atribuye una frase de, oye, yo jamás le prestaría dinero a una persona que no me muestre que tiene voluntad de pagar. ¿Ok? Entonces estamos de acuerdo que es importante. Están las Cs del crédito, ¿no? Capacidad, colateral, bla, bla, bla. Y uno de esos es character, en inglés, que es a fin de cuentas como la personalidad. Pero ¿cómo se mide eso? Entonces se vuelve muy etéreo. Entonces hay fuentes de datos alternativos que no nos permiten enriquecer estas partes de acá. Yo creo que los datos convencionales, o lo que hoy utilizamos, nos ayudan mucho a entender el hábito de pago, por ejemplo con las entradas de información, y la capacidad de pago con información financiera. Pero con una buena estructura, estrategia y abrir nuestras mentes a evaluar otras fuentes de datos, podemos obtener más en este crédito productivo, por ejemplo, sobre una voluntad de pago, dícese, una persona, si en términos coloquiales se le da la gana pagar, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, lo que nos decía Nubia, oye, ¿cómo se entiende una persona que toma una decisión irracional de querer quebrar la empresa? Es que esa es pura y dura personalidad, por ejemplo. Entonces, hay datos alternativos que nos van a poder ayudar a eso. En un ejercicio que tuve la oportunidad de hacer con el Banco Interamericano de Desarrollo, el DNP, nos dimos a la tarea de ver, oye, y dentro de todo el espectro de fuentes de datos alternativos, ¿cuáles son las que mejor nos podrían ayudar para MIPYMES y micronegocios? Se analizaron alrededor de 80 fuentes de datos alternativos. Llegamos a estas 7 de acá que vimos como que las que merecían más la atención. Entender información de telefonía. Es lo que proviene de las antenas, geolocalización, entender, por ejemplo, cómo hacen sus recargas, qué hábito tienen con las telcos. Datos de redes sociales, principalmente Facebook e Instagram más recientemente. Datos de Open Banking, sobre todo con lo que ya, pues podría decirse que ya es Open Finance, y eventualmente vamos hacia Open Data, pero transacciones, sobre todo de instituciones financieras. Datos de transacciones públicas. Con transacciones públicas nos referimos a aquellas que tienen que ver con un usuario, un solicitante con el Estado. Y ahorita si quieren les hablo un poquito más de ellas. Datos de dispositivos móviles. ¿Qué es esto? Es la capacidad de tomar datos de un dispositivo móvil para hacer, por ejemplo, un análisis de crédito. Datos de psicometría. Si estamos hablando que la voluntad de pago tiene que ver mucho con la personalidad, pues el análisis de la personalidad ya está inventado. ¿Por qué no hacemos algo así como que, oye, te analizo, hago una evaluación psicométrica para entender si esta persona tiene voluntad de pago? Y datos de email. La oportunidad de identificar, por ejemplo, en un proyecto que realicé hace algunos años, nosotros hicimos un estimador, una geolocalización por tus recibos de Uber.
Si constantemente identificas tú que una persona sale temprano entre 7 y 9 de la mañana de una dirección y llega a las 6 y 7 de la noche a esa misma dirección, muy probablemente es donde vive, ¿no? Entonces, haciendo ese tipo de análisis, o por ejemplo, hacer un poco de scrapping con los recibos de compra, como para entender, oye, ¿en qué gasta su dinero? Entonces, ese tipo de cosas se pudieron hacer. Bueno, y un pequeño spoiler, identificamos, estas que tienen asterisco, son las que vimos que podían servir mejor para mi pymes y micronegocios. Entonces, si en algún momento tienen la oportunidad de hacer esta evaluación, pues yo ya hice la talacha, le dediqué mucho tiempo a esto, les sugeriría que empiecen con esas tres. Tendencias principales en estas fuentes de datos, ¿qué es lo que vimos? Inclusive entrevistamos gente, hubo mucho análisis académico, pero también hicimos talleres y entrevistas que hemos hecho con la gente, que bueno, hay cada vez nuevos jugadores de proveedores de fuentes de datos alternativos que pueden venir de prácticamente de cualquier lado, ¿no? El hecho que ya cualquiera recopile datos y los exponga, por ejemplo, como lo decía Ricardo, de crear un ecosistema de datos que no se usan tradicionalmente, ya califican como un proveedor de datos alternativos, y cada vez hay más. Nuevos modelos de calificación crediticia para pymes basados en Machine Learning. Es que cuando yo llegué acá a Colombia, me decían, no, es que score para persona jurídica, eso no existe. ¿Cómo que no existe? No, es que no se puede, porque eso sí, se hacen con comité y es bien arcaico, ya poco a poco ha ido avanzando. Microempresarios y los individuos en general cada vez son más conscientes del valor que tienen sus datos. Yo creo que ese awareness lo tenemos todos, ¿no? Cada vez somos más conscientes del valor que tienen nuestros datos, para bien o para mal. Yo trabajo por una fintech del Reino Unido, la verdad nadie está más avanzado en esos temas de open banking y de la portabilidad de tus datos, ¿no? Entonces ya en el Reino Unido para una cuenta llevas todos tus datos y vas con las diferentes instituciones bancarias, aquí están mis datos, toda mi transacción, toda mi vida crediticia está acá. ¿Quién es el mejor postor? Entonces ya no ya es al revés la cosa, no es de que, ay, a ver quién me quiere dar crédito. Yo llevo 15 años viviendo acá en Colombia y hace un mes me negaron un crédito. Todavía. Si supieran que tengo otra información fuera de acá, de Colombia, la cosa sería diferente. Pero hoy por hoy todavía ocurre eso. Entonces, hoy por hoy, si yo quiero un crédito en Colombia, pues es a ver quién me lo quiera dar. Más o menos ahí, quién le hace la caridad al mexicano que ya lleva 15 años acá. De verdad. Muy probablemente debería ser al revés. Entonces, ya muchos informales que probablemente no tienen historial crediticio, que tienen transacciones, deberían de darse la oportunidad como para ver, oye, ¿qué opinan de un marketplace? Porque ya existen acá, se llama Neocrédito, por ejemplo, de Bancoldex. Pueden tener donde diferentes entidades financieras te evalúan y entonces se hace una especie de subasta y vemos quién se queda con el crédito de un informal, de un tendero. Antes nadie lo quería. Entonces, esto se puede hacer gracias a esto. Y bueno, definitivamente hay unos avances muy importantes en materia de protección de datos y finanzas abiertas. Algunos tips, si quieren ustedes evaluar alguna opciones de datos alternativos, fíjense mucho en esto, la disponibilidad, ¿no? O sea, ¿qué datos tienen más disponibilidad que otros? Por ejemplo, cobertura, ¿no? Si hablamos de datos, por ejemplo, de telcos, oye, me interesa mucho el dato de telcos, pero ¿qué pasa si traemos pero me voy a conectar, voy a traer datos con Virgin Mobile, pero estos compadres creo que, o WOM, creo que entre los dos no suman ni 5%, ¿no? Entonces, solamente voy a poder calificar a ese 5% del 95%, ¿no? Por ejemplo, tema de cobertura. Especificidad. ¿Qué tan específico es para el negocio? Por ejemplo, hicimos un ejercicio, son unos años como para entender, oye, el consumo de agua puede llegar a servir para ver, puede predecir algo como de capacidad de pago. Y la respuesta es, si eres un autolavado, sí, pero si eres un cibercafé, no, por ejemplo. Entonces hay que ver qué especificidad. Ortogonalidad, este es bien importante como para ver, oye, qué tanto correlación o no correlación con otras fuentes de datos y qué tanto esa fuente de datos alternativa verdaderamente te agrega valor, o sea, te da como un uplift contra lo que ya tienes, o qué tanto puede reducir una asimetría. Y bueno, cumplimiento normativo y facilidad de implementación. Y bueno, en este ejercicio, también la idea es que lleven ustedes, yo sé que no necesariamente son bancos, probablemente no tienen
todas las capacidades técnicas, pero sí tienen un poquito que, como dicen en los gringos, in the back of your head, que se te quede aquí atrásito de que, oye, hace sentido que vayas pensando en esa arquitectura de datos, esa estructura de gobernanza de datos y ver qué podrías hacer, ¿no? Ahorita cada vez se está poniendo más el tema de Open Banking, entonces ya hay un decreto inclusive que institucionaliza Open Finance y esto va aumentando. Pónganse a pensar diferentes maneras cómo ustedes van a poder consumir y nutrir de esos datos y ojalá eventualmente ustedes también aporten ese sistema, que también les sirva a hacer cosas como lo que se comentó ahorita de los ecosistemas. Y aquí les dejamos algunas fortalezas y debilidades en cuanto a lo que pueden hacer para el análisis, sobre todo de MIPYMES, ¿no? Las transacciones públicas, los gobiernos cada vez tienen más enfoque de, como les dije, de Open Gov, ¿no? Entonces van a haber oportunidades que ustedes van a empezarse a nutrir, porque antes probablemente una institución financiera grande sí podía comprar o hacer convenios interinstitucionales para conseguir esos datos, pero ahorita ya están al alcance de muchos, que tengan información, por ejemplo, de analizar servicios públicos, sobre los aportes a la salud y pensión de riesgo. Por ejemplo, Mareigua ya hace esto. Información fiscal y tributaria. Las APIs de la DIAN han avanzado muchísimo, ya también tenemos acceso a eso, ¿no? Información de subsidios. O sea, esto se movió mucha plata, sobre todo en pandemia. Lamentablemente, el 80% lo sacaron inmediatamente. Hay otras personas que se quedaron utilizando esas billeteras para recibir subsidios. Información de procesos judiciales. Entonces, en este ejercicio analizamos diferentes fortalezas y debilidades, y que en algún momento podemos conversar de ellas, pero dense la oportunidad de explorar esas otras fuentes de datos. Este en particular, yo tengo pues una relación importante, yo trabajo para esta compañía, se llama Vigini, ahí tengo una participación, y como les decía, hemos identificado y hemos comprobado que la teoría psicológica de personalidad describe el riesgo, describe el riesgo, con una experiencia gamificada. Es que muy seguramente todos nosotros alguna vez hicimos una evaluación psicométrica para ver si éramos aptos para un empleo, pero este es un concepto similar, pero para ver si somos aptos para un crédito. Y ahorita que veo a Ricardo, me acuerdo de una experiencia que tuvimos en algún momento con una operación grande de crédito educativo, donde de repente se veían situaciones como, por ejemplo, oye, ¿sabes qué? El padre de familia que está pagando al estudiante, ya va por el cuarto semestre, ha pagado bien, de repente dejó de pagar y empieza, señor, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que el muchacho, mire que cambió de novia, se entregó al trago y se tiró el semestre. ¡Ay, qué lástima escuchar eso! Bueno, ¿cuándo podemos contar con su pago? Lo que pasa es que el muchacho se tiró el semestre. Sí, pero ¿usted tiene alguna dificultad? ¿Perdió el trabajo? No, pero el muchacho se tiró el semestre, ¿qué no me entiende? O sea, hay gente que no alcanza desde su irracionalidad entender que si el niño se tiró el semestre, ok, pero ¿qué tiene que ver eso con una deuda que absorbiste? En un ejercicio como ese también veíamos un señor de Bancoppel, créditos de celular, llamada de cobranza porque dejó de pagar la cuota de su celular y, oiga, cuéntame, ¿qué pasó? ¿Por qué dejó de pagar su celular? Es que se lo regalé a la que era mi exnovia y ya terminamos. Qué lástima escucharlo, pobrecito. Pero ¿cuándo podemos contar con su pago? Pero es que ya terminé con ella. O sea, creen que porque ya no están con la novia no tienen por qué pagar el celular, creen que porque el niño se tiró el semestre no tienen por qué pagar el crédito educativo, creen que porque el camión se descompuso no tienen por qué pagar el leasing. Entonces, eso solamente lo podemos entender con aspectos psicológicos de la teoría económica. Entonces, bueno, ¿cómo hacerlo? Con una evaluación psicométrica. Vimos estas otras fuentes de datos alternativos, todas las analizamos, las tres que vieron las analizamos con muchísimo más, pues no voy a decir que fue exhaustivo, pero tuvieron mucho más rigor, pero todas en cierta forma nos ayudaban para algo, ¿no? Y entonces ahí vemos importante que, oye, pues ya tienen un poquito de awareness de que los datos, hay oportunidades ahí, hay ciertos riesgos, prepárense contra ello, y también algunos tips que les dejamos sobre cómo ustedes pueden hacer y empezar a utilizar diferentes fuentes de datos alternativos para mejorar sus procesos. Hay aspectos de táctica, ¿no? ¿Cómo quieren utilizar las fuentes de datos alternativos, ¿no? Si estamos hablando de esa informalidad, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, ¿será que lo quiero para probar más? ¿O será que solamente lo quiero para aprobar a los mejores? ¿Será que quiero enriquecer mi modelo de score de crédito? ¿O lo quiero para dar una oferta de producto un poquito más competitiva? Es decir, crear nuevos productos, también es válido.
Pero eso involucra que necesito desarrollar ciertas capacidades nuevas, por ejemplo, de gestión de datos, todo lo que expliqué. Y por eso está de primero. Y por eso cuando hicimos este análisis con el Banco Interamericano de Desarrollo, dijimos, hagámosle doble clic porque las empresas necesitan tener mejores prácticas de gestión de datos para que se nutran y verdaderamente puedan hacer todas esas cosas bonitas que decimos que pueden hacer. Automatización de sus plataformas. Y los datos también nos permiten ayudar con eso. Y innovar sus modelos. Y no solamente modelos de crédito, inclusive sus modelos de negocios. Por conversaciones, por ejemplo, de las finanzas embebidas, ya le están dando y se está democratizando la posibilidad de hacer diferentes modelos de monetización y de revenue de compañías. Y está al alcance de las manos. Algunos tips de procesamiento de datos. Muchas veces nosotros como que queremos que los proveedores nos den las cosas como nosotros las queremos. Dejémonos orientar. Dejémonos que los proveedores, si yo tengo estas fuentes de datos, he probado que estos insights, este modelo funciona, pruébalo. Entonces es un tip que les tenemos. Y definitivamente algo que tienen que trabajar, esto le pasa desde los bancos a las diferentes, o compañías, empresas del sector real que se quieren volver compañías de financiamiento comercial, tienen que mejorar mucho sus capacidades de gestión de proyectos, pero sobre todo gestión del cambio. A veces como que dejamos por hecho lo importante que es la gestión de cambio de las organizaciones. Entonces, esto vemos que es un tip bastante importante para tener en cuenta. Y bueno, creo que